Perfecto. ¿Qué tal? Bueno, buenos días. Les damos la bienvenida al 12º Seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez 2020. En este año es modalidad virtual. Y bueno, un tema es de relaciones pasadas y actuales de la sociedad y la fauna silvestre. Este seminario está organizado por el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias de la UNAM y en este año cuenta con apoyo PAPIME P2030-19. En esta ocasión, tenemos el gusto de tener a un gran invitado, es el doctor Carlos Gonzalo Rebeles, que nos va a dar la conferencia de uso diversificado del suelo a nivel paisaje como una estrategia de protección y uso sustentable de la fauna. Me voy a permitir presentarlo a nombre del laboratorio. El doctor Carlos Rebeles es jefe del Departamento de Etología, Fauna Silvestre y Animales de Laboratorio de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM. Él es egresado de la misma facultad, de la Facultad de Medicina Veterinaria. Hizo la maestría en la Universidad de Edimburgo, en Escocia. Él también realizó su doctorado en la Texas Tech University. Y bueno, hizo una estancia postdoc también en la Texas Cooperative Fish and Wildlife Research, también en Texas Tech University. Desde 1997 a la fecha es profesor, y bueno, ahora es profesor de titular B de tiempo completo en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia. Ha sido coordinador de proyectos de Pronatura, también ha estado en varios puestos administrativos en la Dirección General de Conservación Ecológica de los Recursos Naturales, CEDUE. Ha sido técnico especializado en la Dirección General de Organización y Obras en Parques Nacionales para la Recreación, SAOP. Ha sido técnico del INIP, de Lanzar también. Y bueno, el doctor Carlos Rebeles tiene interés justamente en el manejo de fauna silvestre y sus hábitats, protección y recuperación y aprovechamiento racional de la fauna, sus formas de producción pecuaria diversificadas y ambientalmente sostenibles. Tiene una actividad académica bastante amplia. Tiene más de 60 publicaciones en artículos de revistas indexadas y de difusión, y también de 13 capítulos de libro. Y para nosotros es un gran gusto que nos logre acompañar el doctor Carlos Rebeles. Ya nos acompaña también en 2 ocasiones, y bueno, si le damos una cordial bienvenida al doctor. Doctor Rebeles, ¿puede compartir su pantalla, por favor? Sí, muchas gracias, Noé. Déjame compartirla. Oh, espérame. Algo me falló aquí, pero... Ahí se ve, Noé. Sí, se ve muy bien, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias por la presentación, Noé. Quiero agradecer al comité organizador de este prestigioso seminario, Rafael Martín del Campo, por su invitación y darme la oportunidad de platicar con ustedes. Agradecerle a la doctora Kathleen Bad Stanley, a la doctora Graciela Gómez Álvarez, a la maestra Margarita Garza, al doctor Alejandro Villegas y al maestro Noé Pacheco Coronel por su invitación, y todos los que organizan este seminario en el Laboratorio de Vertebrados de la Facultad de Ciencias. Para mí es un gran gusto estar con ustedes y pues buenos días a todos. Supongo que ya puedo empezar, ¿verdad, Noé? Sí, adelante, doctor, puede empezar. Bueno, el título, déjeme bajar nada más aquí esto que me estorba. El título de la plática original era con fauna silvestre. Voy a regresar tantito. Sin embargo, le cambié al término, al concepto de biodiversidad, porque creo que abarca mejor el concepto. A mí me interesa la cuestión de fauna, y la idea de esta plática es, de alguna manera, pues reiterar un poco lo que ya se sabe, ¿no? Esa relación que existe de la conservación con el aprovechamiento racional de recursos de una manera global e integral, y biodiversidad lo explica un poco mejor, aunque
el enfoque, me voy a abordar un poquito más con la cuestión de fauna, pero vamos a tratar de hablar sobre el mismo tema, ¿no? Vamos a hablar primero sobre el contexto ambiental actual de una manera muy breve, cómo este ha impactado la biodiversidad y qué significado tiene esto, los enfoques de mitigación, qué se ha logrado a través de tantos esfuerzos, de tantos años de biología de conservación para tratar de mitigar todos estos problemas de crisis que hemos vivido. Y el reto fundamental donde me interesa resaltar ese mensaje, que no es un mensaje mío, sino ver toda esa preocupación a nivel de los foros internacionales de que debemos de atender el dilema de conservación-producción con una visión integral, ¿no? Una visión ecosistémica. Las oportunidades que tiene México para esto, qué condiciones, qué contexto tiene México, y simplemente ya terminar con que es algo que no es nuevo, no es descubrir el hilo negro, sino que es un concepto de preocupación a nivel mundial e incluso diferentes foros y diferentes investigadores se han reunido para ver qué perspectiva tenemos hasta el 2050 y va a coincidir con todo lo que pues, queremos platicar con ustedes el día de hoy. En cuanto al contexto actual, nuestra nueva realidad, este es un caso muy extremo de la imagen, pero realmente es como se prepara un terreno para actividades ganaderas. O sea, es el primer punto que se debe de vigilar para poder inducir un pastizal mejorado de una gramínea, un monocultivo, para producir de manera eficiente ganadería. Eso así es, ¿no? Lo vemos todos los ranchos que tenemos tecnificados y donde realmente se aplica la tecnología para producir mejor. Y esto es igual o sería algo similar, tal vez en un terreno más plano, para agricultura, ¿no? Ay, no sé por qué. Bueno, ya le vi cómo le puedo cambiar. Y esto ha sido una situación de transformación histórica que las actividades humanas han ido, déjenme poner aquí mi apuntador para mostrar esto. Desde los ecosistemas pristinos, en cuanto empezó a formar parte de estos ecosistemas el desarrollo de la humanidad, pues empezaron a establecerse con la cultura, ya con diferentes prácticas tecnológicas que los humanos fueron desarrollando en pequeñas comunidades y empezó una alteración progresiva de los ambientes, primero con una interacción mínima, tal vez dejando alguna mayor función de la diversidad biológica con esta incipiente agricultura y los inicios de la domesticación de diferentes especies de flora y fauna, posteriormente ya con una agricultura más intensificada y básicamente lo que hemos llegado con la industrialización, la revolución verde y la eficiencia de nuestros sistemas de producción a través de una transformación completa del ambiente con las zonas urbanas y los monocultivos que son la característica de nuestro desarrollo. Podemos ver aquí algunos ejemplos de que hemos apropiado, sobre todo eso es muy significativo, del 20 al 40%, e incluso se habla de más de la producción primaria neta, que esto es impresionante porque es precisamente de donde se genera toda esa captación de la energía que nos viene del espacio, de la energía solar y transformación con todo el material orgánico y abiótico que existe en el planeta para producir, ¿no? los organismos productores primarios. Utilizamos un gran porcentaje, más de la mitad de la agua que tenemos disponible. 30% de la superficie del planeta está afectada o de alguna manera impactada por actividades de producción animal. Y como veremos más adelante, todavía es más esta afectación. Se habla del 25% del planeta ya degradado, o sea, ya en una situación de que necesita o rehabilitarse esos terrenos porque ya están completamente degradados. Y ahorita vamos a ver una imagen donde se habla que las actividades humanas en diferente grado, desde incipientes hasta ya completamente degradadas, ocupan un 90% del planeta, ¿no? Y en fin, así estamos provocando la extinción, afectando la disminución de la densidad de muchas poblaciones silvestres, de comunidades de flora silvestre, etcétera, ¿no? Que hemos estado afectando a través del tiempo. Esto del problema de la diversidad de sinergia con la cambio climático, ¿no? Una situación que está muy relacionada con la crisis de la biodiversidad
y estamos viendo en época actual ha sido lo más significativo y donde hemos vertido nuestra mayor interés o preocupación, porque lo vemos, lo estamos viendo evidentemente, ¿no? Y se genera, como todos ustedes saben, todas las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente 20.3% por actividades ganaderas y algunas agrícolas y otro tipo de actividades de servicios que hacen de cuestiones industriales o minería, etcétera, y principalmente el 72% de dióxido de carbono que se produce por las actividades industrializadas, sobre todo por el uso de combustibles de origen fósil, ¿no? La mitigación de estos gases de efecto invernadero ha sido muy diversificada. Hay muchas actividades que se han propuesto para tratar de mitigar y controlar la emisión de estos gases de efecto invernadero, y en particular limitar el uso de combustibles fósiles y principalmente en cuestión de agricultura y ganadería, bajar estos niveles de metano, ¿no? Que es algo que contribuye importante para la el cambio climático. Sin embargo, con su conjunto, como podemos ver en este esquema, hay una serie de actividades que se han propuesto de mitigación, sobre todo para cuestiones de mitigar en la parte industrial, pero las soluciones basadas en ecosistemas, como podemos ver aquí, de reducirlo a través de un manejo forestal, esta parte no me deja ver, de actividades de utilización de la agricultura y la ganadería para permitir mayor estructura y diversificación del paisaje, han sido las más importantes y las que están teniendo mejores resultados. ¿Qué ha sido lo que ha promovido básicamente esta crisis ambiental? Pues se habla de conductores de indirectos y directos. Los conductores indirectos básicamente somos la naturaleza humana, ¿no? Todos nuestros valores y nuestro comportamiento que ha llevado a este crecimiento demográfico exponencial. Se habla que es una explosión demográfica, nuestro desarrollo tecnológico, nuestra forma de economía de mercado, que buscamos una mayor producción de manera mucho más eficaz, mayor, mucho más rápido, sin importar los impactos que pueda causar. Y toda esta forma de desarrollo que hemos logrado, que ha tenido muchos beneficios para la humanidad y bienestar, pero también asociada a un problema muy grave que es esta crisis ambiental que estamos hablando, genera directamente al planeta diferentes cambios. Lo podemos reducir en introducciones, extracciones que hacemos de la biodiversidad y transformación del medio, ¿no? Que se podría transformar en una lista larguísima aquí, como se dice, sobre explotación, cambio climático, contaminación, desertización, extinción de especies, en fin, todos estos conductores directos que causan diferentes efectos a los ecosistemas terrestres, acuáticos y marinos, ¿no? Y aquí tenemos algunos ejemplos de la declinación que está habiendo de los efectos de biodiversidad. Permítame un momento, quiero quitar esta de aquí que no me deja ver. Por ejemplo, 47% de los ecosistemas han declinado en el planeta. Las especies que están en un grado cada vez un grado mayor de riesgos, el 25%, 23% de las comunidades ecológicas están siendo afectadas, en fin, 82% de la biomasa y la riqueza de especies y su abundancia están siendo afectadas por estos promotores directos que indirectamente nuestra forma de desarrollo ha generado. Este mapa es un mapa reciente que se ha publicado con información del Nature Conservancy, una asociación internacional que se enfoca a conjuntar información de todos los países a nivel, bueno, de todos los países sobre los problemas que nos afectan ahora en la crisis de la biodiversidad, y hablan de, como vemos en este diagramita aquí, una mayor proporción del paisaje modificado en estas regiones del planeta, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, en México, podemos ver que toda la parte central, nuestras regiones de ecosistemas templados, húmedos y subhúmedos, y principalmente nuestros ecosistemas tropicales, tanto subhúmedos como húmedos, están afectados por una gran actividad humana. Aunque los ecosistemas áridos y semiáridos, que son muy importantes para el país, no están tan afectados, también tienen
cierto grado de afectación, ¿no? ¿Qué nos ha dejado todo esto? Vivimos nuestro paisaje de actividades humanas o la matriz de paisaje humano es un mar de perturbación de diferente grado, de zonas agrícolas, urbanizadas, zonas deforestadas, degradadas, y donde existen pequeños fragmentos o algunos todavía medianamente grandes, afortunadamente, de áreas silvestres, ¿no? Que nosotros hemos oficialmente trabajado como áreas naturales protegidas o simplemente que han quedado aislados del desarrollo humano. Sin embargo, no solamente la composición de la biodiversidad es la que está en riesgo. Como podemos ver aquí en la parte superior izquierda de esta imagen, pues la mayoría de los organismos han sido afectados y tienen un cierto grado de vulnerabilidad, ¿no? Algunos ya están en peligro de extinción, otros amenazados, pero prácticamente todos los organismos tienen un grado de vulnerabilidad. Los que menos afectados son algunas especies de peces, gasterópodos, pero realmente vemos una generalización en este punto, ¿no? Pero no solamente estos elementos son los que se están afectando, sino la forma en que su organización, cómo están estructurados en los ecosistemas, cómo interactúan entre sí todos estos tipos de organismos y los procesos que generan, que le dan la función de la biodiversidad al final de cuentas, que es pues el proceso procesos evolutivos que mantienen la vida en el planeta, ¿no? Que nosotros hemos traducido a servicios ecosistémicos de alguna manera para que se entienda el valor y la importancia que tiene para la supervivencia del humano desde un punto de vista antropológico, pero que no es otra cosa más que los procesos vitales que mantienen la diversidad y cada vez hay mayor diversidad a través de esos procesos evolutivos y se mantiene la vida en el planeta. Como ustedes saben, estos servicios ecosistémicos son diversos, que van desde los culturales, que son importantes aparte de nuestra necesidad de recursos que tenemos para alimentación, materiales, etcétera. Los fundamentales que son los servicios ecosistémicos de soporte, como los ciclos de nutrientes, fotosíntesis, etcétera, como está aquí ejemplificado, que son los que van a mantener todo este tipo de procesos, la regulación del clima, del agua, la erosión, en fin, todo estos servicios que nos brinda diferentes procesos de la naturaleza, la polinización, etcétera, es lo que hace que realmente se mantengan los ecosistemas. Y entonces podemos ver que no solamente desaparecen elementos, sino que estamos afectando este proceso y esta función de la diversidad biológica. Si lo vemos de una manera general aquí, cómo se afectan los diferentes, aquí ejemplifican los servicios ecosistémicos de regulación, los de producción de materiales y productos que podemos obtener de la naturaleza. La tendencia en general, como indican estas flechas, es a un deterioro de estos servicios. Muchos, desafortunadamente, en estos aspectos básicos de regulación, cuestiones de producción, algunas flechas indican que estamos, pues, tenemos oportunidad de producir más energía, de tener alimentos, etcétera, de algunos recursos, y en general nos damos cuenta que los servicios culturales también incluso están bajando, ¿no? La generalidad de nuestras actividades está generando una disminución en todos estos recursos que nosotros tenemos. Cuando hablamos de estos elementos que forman parte de la biodiversidad y en su organización y estructura generan funciones, si nos preguntamos cuáles contribuyen más a la función de la biodiversidad o servicios ecosistémicos, si pudiéramos hacer esa similitud, pues nos damos cuenta que los cordados o los cuales están los vertebrados son la menor proporción, que muchas veces estos organismos son los que más carismáticos, más atractivos, la ballena gris, el oso grizzly, el lobo gris mexicano, la vaquita marina, son todos estos organismos que nos preocupan mucho porque son los indicadores de lo que estamos haciendo en el planeta, ¿no? Sin embargo, la proporción que ellos ocupan dentro de la gran biodiversidad que existe en el planeta se estima unos 1.5 millones de especies descritas, varía entre diferentes autores, y de los que no se conocen, hay una variación tan impresionante que va desde los 5 millones
de especies, a 50 millones de especies que se estima que pueden existir en el planeta, ¿no? Aquí lo ejemplifican en esta gráfica, muy sencilla. El círculo interno son las especies ya descritas dentro de todos estos tipos de organismos, y los círculos externos, la superficie externa, es lo que se estima, ¿no? Sin embargo, nos damos cuenta que realmente los insectos, los hongos y las bacterias son, entre otros organismos, los que mayor riqueza tienen o mayor representatividad tienen dentro de la biodiversidad, y por proporción son los que contribuyen de manera importante con estas funciones de la biodiversidad. No son menos importantes que todos otros organismos, pero su gran riqueza y su gran proporción contribuyen de una manera importante, como vamos a ver más adelante. Si lo vemos con relación a ecosistemas, obviamente también todos los ecosistemas son muy importantes. Sin embargo, viéndolos de un punto de vista antropocéntrico, pero incluso desde un punto de vista natural, el suelo es fundamental para el mantenimiento de estos servicios ecosistémicos. Para empezar, es el sustrato de la producción primaria neta. Es donde nosotros, desde un punto de vista humano, es donde producimos nuestro alimento. Sin el ecosistema edáfico no podríamos producir nada si no funcionara bien, ¿no? Y lo más peligroso de todo, aquí como vemos ejemplos de todos estos servicios ecosistémicos que nos brinda el suelo, que forman parte de los servicios ecosistémicos en general, son igual o más frágiles que cualquier otro ecosistema, ¿sí? Si empezamos a relacionarlo un poco con la visión antropocéntrica desde un punto de vista productivo, vemos que aquí si podemos ver rápidamente estas gráficas del lado derecho, la explosión demográfica, pues a pesar de que en muchos países ya la tasa de incremento, incluso en nuestro país, Perdón, escuché una pregunta. Les pedimos, por favor, que mantengan desactivados sus micrófonos, por favor. Adelante, doctor. Muy bien. Sí, muchas gracias. Creo que vamos a dejar las preguntas al final y doy toda la plática de corrido, ¿no? Está creciendo incrementalmente y ya está cruzando nuestra capacidad de producir alimentos. Aquí en esta gráfica inferior se ve de manera más clara cómo la tierra arable o factible para producir alimentos, ya la cantidad de personas en el planeta pues, está llegando a este límite, ¿no? Y vimos un paradigma de un círculo vicioso de que precisamente tenemos que tecnificar más esta productividad en nuestros sistemas de producción, porque para el año 2050 esta explosión demográfica dice que al menos se habla de que se va a tener que duplicar la producción, ¿no? 70% en carne, 100% en producción de leche, para lo que va a ser más de 9.000 millones de personas en esa época, y eso va a degradar cada vez más la diversidad. La degradación de esta biodiversidad y su función está generando que afecte la producción de alimentos, y tenemos que tecnificar cada vez más para producir más, etcétera, ¿no? Ese es un problema que estamos viviendo actualmente que no lo reconocemos de gran forma, ¿no? Aquí podemos ver en este ejemplo de la FAO que los diferentes sistemas de producción, la ganadería en pastizales de monocultivo, la ganadería en sistemas extensivos, la agricultura irrigada, la agricultura de maíz, de arroz, por ejemplo, que ocasiona muchos problemas, la agricultura que depende de la precipitación, está afectando a los microorganismos, a los invertebrados que decíamos que son forman parte de una función muy importante de la diversidad por su proporción que conforman, tanto a vertebrados como a diferentes especies de flora silvestre. Todas estas actividades están afectadas de diferente manera, al menos entre el 10 y el 40%, ¿no? Algunos se pasan más del 50% de estas especies, ¿no? La crisis ambiental ha sido motivo de discusión, como todos ustedes saben, desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Es un motivo de preocupación en la agenda mundial, y aquí, como vemos en esta gráfica del panel intergubernamental de ciencia y política, perdón, para la biodiversidad y ecosistemas y sus servicios, a través del tiempo tenemos diferentes convenciones, diferentes organismos. Aquí solamente habla de
de muchas convenciones que se ha dedicado, enfocado directamente a la relación biodiversidad con la alimentación, pero tenemos, por ejemplo, el plan estratégico del 2011 al 2020 de la Convención de la Diversidad Biológica, que planteó estas metas Aichi para la biodiversidad, que deberían de cumplirse para que nosotros vayamos mitigando estos problemas que estamos ocasionando. La Agenda 2020-2030, que estableció estas metas para nuestro desarrollo de una manera ambientalmente sostenible en el 2015. Obviamente el Acuerdo de París, que está muy relacionado con todos estos problemas de biodiversidad, el cambio climático, el Convenio Marco de Cambio Climático, y esta visión que le estoy mencionando al principio, de la visión 2050 de vida en armonía con la naturaleza, que la Secretaría de la Convención de la Diversidad Biológica recientemente sacó como una alerta de que tenemos que actuar ya, darle su relevancia que se reconoce a la diversidad biológica, y cómo todos estos esfuerzos que hemos tratado de hacer no pueden seguir manteniéndose aislados, sino que deben de verse de una manera integral, como lo vamos a ver ahorita, ¿no? La visión de conservación ha estado centrada básicamente a través de la historia en dos corrientes. Un uso del suelo combinados, que simplemente habla de esos esquemas de producción más amigables con el ambiente para revertir todos estos procesos de la industrialización, de la producción de alimentos y de la transformación que hemos hecho. Y la visión de usos del suelo por separado, que lo que busca precisamente es conservar estrictamente áreas protegidas y intensificar la producción para cubrir esta demanda exponencial que estamos viviendo, ¿no? E incluso se ha hablado de cuestiones que confunden aún más, de una intensificación sustentable, combinando de acuerdo al contexto de los países ambas tendencias, ¿no? Pero sin dejar claro hacia dónde vamos, ¿no? Básicamente, si nosotros consideramos esta gráfica que estamos viendo aquí al lado derecho, los hábitats naturales, la agricultura y ganadería de poco impacto o incipiente de tipo rural, podríamos decir, y la ganadería y agricultura altamente industrializada. Lo que procuran estas dos teorías o dos corrientes es al separar las tierras, es que se dé una importancia fundamental a la protección de estas áreas protegidas y la intensificación de la producción para cubrir esa demanda exponencial, y que esta producción industrializada no crezca en función de las pocas áreas que nos quedan naturales, sino que crezca tal vez en estas áreas incipientes que ya están perturbadas, y que se intensifique, pero que se proteja estrictamente la naturaleza. Y en cambio, la visión del uso de suelo combinado o de formas amigables habla de proteger estas zonas de manera estricta y como complemento a las zonas donde se practican actividades agropecuarias altamente industrializadas, complementar con actividades diferentes que sean amigables con el ambiente, que se basen en mantener estructura, diversidad en el paisaje, y esa es la idea para conservar. Entre ambas posturas, pues nadie tiene la razón, y habría una situación de pensar en los contextos de los países, se aplicarían más una u otra, ¿no? Sin embargo, lo que quiero aclarar aquí es que este enfoque es lo que hemos venido haciendo desde que nos ha preocupado la conservación de una manera científica y se ha desarrollado esta ciencia de la biología de la conservación, y no hemos logrado gran cosa. Bueno, como decía, ¿qué hemos logrado? Si vemos las metas que se propusieron para la biodiversidad, los objetivos que teníamos para el desarrollo sustentable, junto con el convenio marco para el cambio climático, realmente no ha habido un avance. O sea, con el convenio marco es esto más reciente y se está haciendo un gran esfuerzo. Sin embargo, vemos que si seguimos con la tendencia, no vamos a poder controlar ese grado que queremos evitar de calentamiento para el futuro del planeta, ¿no? No hay avance, y esto no lo digo yo ni de chiste, ni mucho menos nadie lo habla de manera individual, sino son estudios que se han hecho por diferentes organizaciones que hacen diagnósticos globales de cómo vamos nosotros transformando el ambiente y cómo se van cumpliendo los diferentes objetivos que nosotros hemos planteado para mitigar estos problemas. Y se ve que no ha habido ningún avance, ¿no? Tanto en el 2019, este diagnóstico sobre el papel que cumple la diversidad para la alimentación y la agricultura, declaran que estamos cada vez peor y que tenemos que poner
una relevancia sobre la importancia de la biodiversidad para producir alimentos, ¿no? Obviamente la Convención de la Diversidad Biológica, con sus diagnósticos globales que saca, en el 2020 dice que estamos muy mal, y las Naciones Unidas ha sacado un resumen de todos estos diagnósticos globales y están dando datos que realmente son preocupantes, ¿no? Aquí nada más, por ejemplo, voy a irme más rápido para pasar a otros temas. Ninguna de las metas para el desarrollo sustentable, que aquí las tenemos, las 15 metas, se han cumplido, ¿no? Algunas tienen cierta tendencia al incremento, pero por los países ha tenido la mayoría un soporte parcial o muy poco soporte y están declinando, ¿no? En cuanto a los objetivos, las metas de la Aichi, para la biodiversidad, prácticamente solamente 6 han tenido cierto avance y todas las demás o no se ha dado ningún avance o su avance es parcial, ¿no? Estas dos están directamente relacionadas y en esta gráfica del resumen que hace las Naciones Unidas en el año pasado, ven que los objetivos para el desarrollo sustentable y los metas para la biodiversidad de Aichi están relacionadas directamente, sobre todo en algunos aspectos. Aspectos que en un momento dado, si no se cumplen, afectarían directamente a la diversidad biológica. Y si vemos aquí esta gráfica del lado derecho con un análisis que se ha hecho de los diferentes indicadores de las tendencias generales de estos conductores de los impactos a la biodiversidad, si vemos que los conductores en general, la tendencia en el 2014 es que van empeorando, el estado de la naturaleza va empeorando también, las contribuciones para la gente pues por lo menos se han mantenido y hay ciertas opciones. Y si vemos el indicador de respuestas de las políticas, de acciones, ha habido muchas opciones y propuestas que han surgido, ¿no? Sin embargo, si vemos, pero todo está declinando, todo tiene una tendencia negativa. Si lo vemos en el 2018, esto se incrementa las tendencias negativas, ¿no? Aunque, como les decía, existen muchos planes, muchos programas, muchos diagnósticos que están proponiendo cosas nuevas, pero realmente no ha habido un avance. El gran dilema que siempre ha existido es este reto conservación versus producción. Estamos los humanos en este planeta y obviamente tenemos que producir para alimentarnos y tenemos que mantener la diversidad biológica por la función que nos da y esos servicios ecosistémicos, ¿no? El valor de la biodiversidad va a ser mayor mientras mejor conservados estén estos ecosistemas y el valor de la productividad o valor económico directo de uso que podemos tener de la naturaleza, pues va a ser mayor mientras más transformamos y eficientamos estos sistemas, ¿no? ¿Por qué? Porque la complejidad y diversidad ecosistémica, como ya dijimos, está formada de elementos, son los atributos de la biodiversidad, ¿no? Estructura, procesos que nos van a brindar esta posibilidad de la evolución y que haya más biodiversidad y su función, ¿no? Contra lo que estamos haciendo, que realmente es una manera muy eficaz de producir, porque estamos simplificando el ecosistema, estamos minimizando la competencia, estamos aprovechando realmente toda la energía y los nutrientes que tenemos en el subsuelo para producir. Y además le agregamos insumos, pues es muy eficiente la producción. Sin embargo, llega al extremo de que empezamos a degradar estos ecosistemas, ¿no? Lo que se requiere es buscar una alternativa que nos dé un equilibrio de alguna manera entre la conservación intacta de nuestra naturaleza con esta producción intensiva de monocultivo y buscar una alternativa intermedia, que es lo que se busca con estos sistemas amigables, que buscan una mayor diversificación, mayor estructura en los paisajes. Con esta complejidad estructural buscamos la conservación y la producción que de alguna manera se mantengan en ese equilibrio que decimos, ¿no? ¿Cómo podríamos optimizar servicios ecosistemas y un beneficio económico combinando nuestras visiones extremas de conservación tradicional y nuestras visiones extremas de producción convencional? Como podemos ver en esta gráfica,
donde se habla sobre el beneficio económico de bienestar humano y el beneficio que tendría la diversidad o el valor que alcanzaría la biodiversidad en cuanto pueda desarrollar su función como tal. Si vemos la flecha número 1, la curva número 1, obviamente la producción agropecuaria convencional se iría más hacia la parte de bienestar humano y económico y de productividad. Y si tenemos un área silvestre, pues se va hacia la diversidad. Conforme se pueden ir combinando estas curvas o moviendo hacia los beneficios óptimos, por ejemplo, si esta área protegida, tenemos un área protegida con cierto aprovechamiento racional de recursos, se va a ir doblando hacia beneficios óptimos conforme se diversifique esas formas de aprovechamiento extractivos y no extractivos. Lo mismo con los sistemas de producción. Si se hace una reconversión agropecuaria de estos sistemas de monocultivo hacia un uso racional, se va a ir doblando esta curva hacia beneficios óptimos conforme se va diversificando esta producción y este mantenimiento de estructura en el paisaje. Lo que queremos mostrar aquí es que el paisaje agropecuario esta es una imagen X en cualquier parte del mundo que se parece a cualquier situación que podemos ver en cualquier país donde hay una perturbación de diferente grado, zonas urbanas, caminos, agricultura, ganadería, etcétera, y algunas áreas todavía con áreas silvestres, ya sea como áreas naturales protegidas oficialmente o áreas silvestres que se han quedado aisladas, pero de una manera como fragmentos discontinuos en el paisaje, ¿no? Las comunidades silvestres van a dar una gran cantidad de servicios ecosistémicos. Estos sistemas de monocultivo, obviamente se simplificó la diversidad y nos va a dar muy pocos servicios ecosistémicos. Sin embargo, tenemos un problema aquí. Como hablábamos en ese mapa que les mostré al principio, 90% de la biodiversidad está en estas áreas donde la influencia humana es inminente y los indicadores de transformación se ven evidentes, ¿no? Ese 90% de la biodiversidad, por ejemplo, el ecosistema edáfico o esos grupos de organismos, como hablábamos de los hongos, de los microorganismos, insectos, etcétera, están bajo impactos directos y continuos de transformación y toxificación, etcétera. Y como decíamos, no son menos frágiles que otros organismos. Pero ¿cómo podemos conservar, cómo podemos establecer reservas para estas áreas, ¿no? Es algo muy complejo. La idea es romper paradigmas y esto, vuelvo a repetir, no es que lo diga yo, todo esto se habla en diferentes enfoques, en diferentes profesiones. Se necesita ver hacia afuera. ¿Qué vamos a hacer afuera para proteger estos pocos fragmentos o islas que nos quedan de zonas silvestres? Y esto puede ser a través de una reconversión de la producción, donde sí va a tenerse que tecnificar la producción convencional, se va a tener que mantener, pero limitar su expansión y mitigar sus impactos. Esta reconversión que hablamos bajo esquemas de mayor complejidad estructural, diversidad, bajo sistemas agrícolas y ganaderos ambientalmente sostenibles, a promover una mayor densidad vegetal y animal en conjunto con las zonas silvestres y estos esquemas amigables al ambiente, y redireccionar, como decíamos, la conservación, los esfuerzos, no olvidarse de la protección estricta de especies ni de áreas protegidas. Eso es fundamental como una fuente de todos los servicios ecosistémicos que tenemos, pero debe de verse en combinación en una matriz de paisaje integral, de manera integral. Oportunidades para México. ¿Por qué hablamos de oportunidades para México? Porque esto es donde yo quiero resaltar que es lo más importante. Tenemos muchas herramientas que estamos manejando de manera independiente, aislada y muchas veces contrapuestas unas con otras, ¿no? Hablamos de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, que con base a la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, tenemos nuestro Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas, el Programa de Recuperación de Especies en Riesgo, eran los programas de recuperación de especies prioritarias de la Semarnat. De la Semarnat, bajo la Ley General de Vida Silvestre, las unidades de conservación y manejo de la vida silvestre. CONAFOR ha hecho un gran esfuerzo de modificación de sus sistemas de explotación de los bosques a través de formas diferentes de aprovechar de una manera amigable el ambiente, y he promovido diferentes formas de certificación y pago por estas formas diferentes de producción a través de diferentes programas
por Proxima, Prodefor, etcétera. La Ley de Desarrollo Sustentable también nos ha abierto muchas oportunidades, que es precisamente lo que ha influido el cambio de visión en la CONAFO, en la Comisión Nacional Forestal, y muchas otras actividades que están relacionadas con esta Ley de Desarrollo Sustentable. Yo voy a hablar un poco de las unidades de conservación y manejo de la vida silvestre, que son las famosas UMAS, que ha sido un tema muy controversial porque ha sido mal interpretado y ha sido poco aprovechado dentro de este esquema nuevo que tenemos que buscar, ¿no? Entonces me voy rápido porque veo que ya se me está acabando el tiempo. Las UMA, como tal, definidas en la Ley General de Vida Silvestre, son predios o instalaciones registrados que operan de conformidad a un plan de manejo aprobado, dentro de los cuales se da seguimiento permanente al estado de hábitat de poblaciones o ejemplares que ahí se distribuyen. Estos predios pueden ser propiedad pública, privada o social, y pueden ser un manejo de poblaciones silvestres donde se extrae una cosecha de esas poblaciones silvestres de una manera racional, un manejo intensivo donde se establecen criaderos para controlar esa producción de especies que tienen una gran demanda. Los aprovechamientos no tienen que ser todos extractivos, hay sistemas no extractivos de aprovechamiento y mixtos, y los objetivos pues ya los conocen, básicamente de investigación y conservación, que incluye el contexto moderno de la conservación desde una protección, un aprovechamiento y una rehabilitación de las áreas ya degradadas, obviamente educación, exhibición. ¿Cómo se originó este concepto? Brevemente, la historia para entender un poquito por qué es importante esta herramienta. Uno fue, por un lado, la ganadería diversificada. En los 60, estos ranchos energéticos en el norte del país, pues tenían concesiones para hacer actividades de caza deportiva en estos ranchos que eran muy grandes, de miles de hectáreas algunos, y donde había ganadería, pues había muchas especies silvestres, y en particular coincide con la distribución de algunas especies de interés deportivo para la caza deportiva, ¿no? Estos rancheros que les ganaban mucho dinero con estas actividades deportivas, de caza deportiva, empezaron a organizarse como asociación de ganaderos diversificados en la búsqueda de dar un fundamento legal a esta actividad. Pero ellos realmente, pues algunos sí interesados por la conservación, pero básicamente como una visión empresarial, ¿no? Para poder hacer reducción de impuestos, para poder incorporarlos en su empresa y que realmente fuera un negocio para ellos, ¿no? La Ley General de Vida Silvestre les da esta nueva oportunidad y buscaron esta forma, con la capacidad económica que ellos tenían y los contactos políticos, poder fundamentar esta actividad empresarial, y una actividad que vincularía conservación y producción, que era una visión que estaba muy acorde con la producción en ese momento, ¿no? Sin embargo, esa fue una de las vertientes. Otra vertiente que yo considero que es la más importante fue la voluntad política, porque empezó a haber muchas profesionistas dentro de áreas biológicas que estaban en puestos altos en estas instituciones como la CEDU y actualmente la Semarnat, y profesionistas de áreas biológicas que trabajaban en diferentes puestos en estas instituciones, ¿no? Por ejemplo, a mediados de los 80s había esta alternativa de los criaderos de fauna silvestre para conservación con fines de rehabilitación de algunas poblaciones, etcétera, pero no como fines de producción. Cuando surge en 1997 la Ley General de Vida Silvestre, bueno, la Ley General de Vida Silvestre fue posterior, pero la Semarnat establece un programa que se llamó Programa de Conservación de Vida Silvestre y Diversificación Productiva en el Sector Rural. Eso es muy importante porque esto es de donde se generaron las sumas, a través del artículo después de que se estableció la Ley General de Vida Silvestre, que ya normó cómo se podría hacer este programa, y le daba derechos al propietario de obtener beneficios económicos por aprovechamiento de la vida silvestre, para que le diera una evaluación al recurso y él mismo lo protegiera, ¿no? Y además tuviera oportunidades de desarrollo rural, que era lo más importante. Esa es la visión que debemos de rescatar, porque básicamente es la que está relacionada con la influencia más fuerte en que podamos mantener esa visión diversificada de conservación fuera de las áreas silvestres, ¿no? En términos generales, la meta era conservar y promover una mejoría en las condiciones rurales, que son los custodios de la biodiversidad y las comunidades que tenían menos
oportunidades, menos acceso al desarrollo, etcétera, más aisladas, y precisamente por estas carencias y falta de asesoría y estar abandonadas, estaban afectando estas comunidades naturales, ¿no? Reconocer la importancia del propietario en la conservación y su derecho a obtener un beneficio económico, y que fueron complementos, además formas de producción que deberían de acoplarse a una visión integral de conservación y uso múltiple de recursos, ¿no? En fin, la idea era fundamentar un uso del suelo que permitiera, o sea, que a través de este aprovechamiento se fomentara la protección, incluso la rehabilitación de los hábitats, porque los productos que se iban a obtener requieren hábitats, no desarrollo ni transformación, ¿no? Un ejemplo, me voy a ir un poquito más rápido en esto, simplemente yo conozco en todas las sumas, hay dos visiones diferentes, ahora las de manejo en vida libre, que antes se consideraban extensivas, que son áreas extensas. Aquí es un ejemplo de un rancho ganadero diversificado, donde vemos especies silvestres porque hay hábitat, y el ganado está en otras zonas donde a lo mejor hay una intensificación productiva con monocultivos de gramíneas, etcétera, pero ganan dinero los empresarios con estas especies que pueden ser de interés deportivo, les dan servicios, etcétera, para la casa deportiva, y pueden incluso promover programas de conservación para recuperación de especies que han sido extirpadas en el país. También se utilizan especies exóticas que deben de estar contenidas, pero esas especies exóticas, al estar contenidas y formar parte de este esquema de producción de trofeos o producción de carne, están generando como una especie de sombrilla para proteger cientos y miles de hectáreas de hábitat, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de estos esquemas? Pues se provee un aprovechamiento racional de poblaciones a través de una tasa de aprovechamiento menor a la tasa de incremento. O sea, esto debe de quedar muy claro. Esa tasa de aprovechamiento, cuando es extractivo, de acuerdo a la tasa de incremento de esa población, la especie que sea, esa tasa de incremento hay que tomar un porcentaje de esa tasa de incremento específico, no de la población. Es como los intereses de un banco. No podemos sacar nuestro capital, sino que una pequeña porción de los intereses que tenemos para mantener ese recurso a largo plazo, ¿no? Y como decíamos, una fuente de ingreso para complementar el desarrollo rural. El problema ha sido que se ha enfocado mucho a las empresas privadas, que tienen mucho éxito y muchos más contactos, que son los ganaderos industrializados, ¿no? Pero bueno, son especies nativas que evolucionaron en ese ambiente, tienen su máximo potencial biológico y muchas veces más exitoso que las especies domésticas, y un uso del suelo que requiere la rehabilitación de hábitats, en fin, acciones relacionadas con conservación. Cuando existe una alta demanda de una especie en particular, se puede pensar en justificar esa alta demanda a través de una producción de cautiverio, ¿no? Diferentes especies que para producción de carne, pieles, incluso animales de compañía, pueden llegar a producir un ingreso y proteger a las poblaciones silvestres, ¿no? Aquí tenemos un ejemplo de una UMA de Tepezcuintle. No me quiero detener mucho en esto de las UMAs, ya todos los conocen, pero la visión incluso en estas sumas intensivas es que sea una visión integral, ¿no? Y como les digo, básicamente es darle una evaluación al recurso, evitar la presión sobre una población silvestre, la cuestión de este manejo intensivo, y tal vez incluso recuperar especies en situación especial a través de optimizar su reproducción, a través de técnicas de reproducción asistiva que permitan esta recuperación de algunas especies en riesgo. Pero bueno, el tema ha sido mal entendido y interpretado actualmente de manera controversial, y han salido una serie de artículos que han criticado este desempeño de estas herramientas, ¿no? Aquí tenemos un cuadro donde ejemplifica todos los problemas que se han identificado, tanto debilidades como algunos aspectos que se le reconocen de fortalezas, pero pues la introducción de especies, eso se ha ocurrido, muchas especies exóticas que se escapan o especies nativas que son llevadas a otros sitios, por ejemplo, cuestiones ¿cómo se llama? Escasa participación de las comunidades rurales. Los técnicos muchas veces llegan a cierto grupo de las comunidades, imponen estas prácticas, en fin, muchos de estas limitantes y fortalezas. Vamos a hablar aquí de las fortalezas, hemos hablado en esta plática, pero
Esto lo pueden ustedes consultar en mucha literatura, pero el problema de esto es que se critica fundamentalmente como forma de producción no diversificada, se critica como forma de producción individualizada, y ese es uno de los problemas más importantes de la suma, que se han seguido viendo como esquemas de producción de monocultivo, ¿sí? No se ven como una forma integral de manejo del paisaje, ¿no? ¿Cuál es la prioridad? Es importante, ¿por qué hablo yo de las sumas? Porque es importante reconsiderar esta visión de origen del programa de diversificación productiva en el sector rural, ¿no? Rescatar todos estos aspectos de la cosmovisión de la naturaleza, de esas comunidades rurales, de su uso tradicional, de promover esta apertura a mercados que tengan un valor agregado, una certificación de estos productos, y cada vez se va a relacionar más este aprovechamiento, siempre y cuando sea limitado, planeado y racional, con una conservación y de manera favorable para los custodios de estos recursos. Y la idea más importante es que estamos viendo que necesitamos buscar una planificación a nivel de paisaje con una visión ecosistémica y a nivel de manera integral. Y de esta manera poder diversificar la producción pecuaria con agricultura y gestión integral de recursos a nivel de paisaje. Es lo mismo que ya dije hace rato con la imagen que saqué de complementar la producción convencional con sistemas ambientalmente sostenibles y un aprovechamiento racional de la fauna y un extractivo o no extractivo y una combinación con otros usos del suelo, ¿no? Y esto no es descubrir el hilo negro. Esto ha existido desde hace tiempo. No, el único problema es que no lo hemos podido concretar. Aquí tenemos un ejemplo del Programa Nacional de Atención a Regiones Prioritarias de la Semarnap, que de manera transversal, que es una palabra que está de moda ahora, la transversalidad de estas instituciones proponía un uso múltiple de recursos, donde había reservas naturales, sitios de aprovechamiento no extractivo, ganadería, agricultura, diferentes formas de hacer una agricultura diferente, ambientalmente sostenible, acuacultura, en fin, todo un plan de lo que estamos hablando ahorita, que recientemente se está hablando de que es la visión hacia el año 2050. Esto era de 1999. Ahora, paradójicamente, si vemos, hay un programa que seguramente ustedes conocen que se enfoca principalmente en la conservación o un manejo sustentable de los bosques para reducción de emisiones por deforestación y degradación, que se llama Red Plus. Ajá. Es un manejo integrado del territorio, enfocado a un manejo forestal, pero si ustedes se fijan, y es lo que digo, es la misma imagen. Hay una transversalidad de instituciones que participan en este programa en los diferentes estados de México, no sé si ya en todos, pero prácticamente en todos tienen esta estrategia nacional de Red Plus para promover este tipo de actividades con áreas de conservación, silvopastoreo, de agricultura de conservación, etcétera. Y es exactamente la misma imagen, ¿no? O sea, obviamente son imágenes, esto es algo subjetivo, es una percepción, pero esto es lo que está pasando en realidad. Cada vez queremos descubrir el hilo negro, ¿no? Si vemos el programa de CONAFOR, que ha desarrollado una serie de programas muy interesantes para la producción forestal a nivel ejidal, pues si vemos es similar la imagen, ¿no? Claro que ellos están enfocados al aspecto forestal, definitivamente, pero están promoviendo una diversificación de usos de suelos dentro de un uso racional forestal que promueve usos intensivos con más amigables al ambiente, etcétera, ¿no? Existen los modelos, ya se han establecido. Si nos vamos al área agrícola, los agrónomos nos llevan una ventaja tremenda con la ecoagricultura. La ganadería hemos sido muy, ha estado detenida mucho en la parte de la zootecnia. Tenemos, como dice una alumna en alguna de las clases que doy, que los veterinarios tenemos un monocerebro, y exactamente, ¿no? Sin embargo, ya ha habido algunos avances, ¿no? De ganadería diversificada que acabamos de hablar, a ganadería sustentable, diferentes enfoques de pastoreo racional y planificado, la holística, que es una especie de filosofía, pero que busca un pastoreo también muy intensivo de cierto tipo, pero con visiones de conservación de la naturaleza y una visión social, etcétera. La ganadería orgánica, que no necesariamente es ligada a la conservación, pero la certificación que se pide para estos tipos de actividades cada vez pide más relación con conservación, diferentes sistemas de pastoreo,
etcétera, ¿no? La agroforestería como tal, todos los forestales que nos llevan una gran ventaja también junto con los agrónomos, bueno, son agrónomos forestales y agrónomos que se dedican a la agricultura, todas sus combinaciones de sistemas diversificados de producción, silvopastoril, agrosilvopastoril, incluso integración con la acuacultura que ya se está llevando también a cabo. Existen esos modelos. Y el modelo clásico que todos conocemos, las reservas de la biosfera, ¿no? Con este sistema de zonificación que habla de una zona núcleo, aquí tenemos ejemplificado con este esquema de la reserva de la biosfera del Triunfo, una zona de amortiguamiento y una zona de transición, y combinada con las zonas externas de uso intensivo de la agricultura. Ahí está, ese es el modelo que necesitamos ver, es el modelo que necesitamos empezar a aplicar y ya que funcione de manera desde a nivel local hasta el nivel regional, ¿no? Otros esquemas muy diversos que muchos de ustedes también han de conocer sobre paisajes bioculturales, los famosos socioecosistemas que muchos investigadores, ecólogos y biólogos han desarrollado, pensando en cómo integrar las actividades tradicionales de aprovechamiento de recursos con sistemas un poco más desarrollados o tecnificados, pero de manera integral que se obtenga un beneficio social, un beneficio de conservación y un beneficio económico, ¿no? Existen, los modelos ahí están. ¿Por qué no funcionan? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué decimos que hay una gran oportunidad en México? Porque estos modelos ya existen, cada vez están mejorando más. Hay una diversidad de foros científicos que ustedes pueden ver a lo largo del año, ahora todos a distancia, de manera virtual, que hablan sobre estos esquemas, pero todo el mundo por separado, ¿sí? La influencia de estos esquemas son investigaciones muy exitosas y que dan las pautas para ver cómo se puede mejorar los sistemas de producción, cómo se puede cambiar la visión de conservación, pero no contribuyen a nivel regional, ¿no? Se quedan en los proyectos donde afortunadamente se tuvo el financiamiento, se pudo trabajar con la comunidad, se tuvo éxito, pero ahí se queda, ¿sí? No hay sinergia con otros esquemas de conservación como la protección estricta. Hay una pobre inserción en la economía regional. Definitivamente esto no existe, ¿sí? Y México ofrece una oportunidad simple y sencillamente por ser megadiverso y tener esta gran diversidad cultural que nos da todos estos esquemas que ya hay muchísima gente trabajando, desde etnozoólogos, etnoagroforestales, agrónomos forestales, en fin, biólogos, ecólogos, ya todo el mundo está trabajando, pero cada quien jala por su lado, ¿sí? La superficie del país tiene 200 millones de hectáreas, 57% de praderas, algunas naturales, pero la mayoría agostaderos para ganadería o zonas para agricultura. Poco nos queda ya de bosque aquí en este dato de Hafter. Habla de selvas tropicales y bosques templados, subhúmedos y húmedos. El 11% está dedicado a la agricultura, 6% de uso urbano, industrial y otros. Básicamente no nos queda más que esas pequeñas islas en ese mar de perturbación. 68% bajo producción de alimento es lo que estamos nosotros utilizando de esa matriz de paisaje humano. Sin embargo, hay que ver cómo está el país. El 80 o 90% de la agricultura y de la ganadería es de tipo rural, rústico. La ganadería más importante de México es de ganaderos rurales que tienen 4 a 5 vacas. Así es la realidad. Y en todos los estados va del 80 al 90% la ganadería de 5 o 6 o 10 vacas, cuando mucho, ¿sí? Y la agricultura está en esas mismas condiciones. Claro que existe una producción industrializada de agricultura y los grandes hatos ganaderos de miles de cabezas que también contribuyen a la exportación y todo eso, pero esta 80-90% también contribuye a la producción de ganadería y agricultura del país por medio de acaparación y la venta que se hace para grandes empresas, etcétera, ¿no? Pero el 80-90% está trabajando de esta manera. Es precisamente las condiciones que los grandes organismos y los diagnósticos globales están enfocando hacia una nueva visión de conservación. Nosotros la tenemos en el país ya. La cosa es organizarla y meterla en el mercado y realmente planear de una manera regional para que funcione, ¿no? Entonces, esta es la oportunidad para tener
conservar fuera de áreas naturales protegidas y captura de carbono, que es uno de los problemas que estamos teniendo. Ya vamos a terminar para las preguntas. Esto, como reflexión, se dice fácil en papel, pero realmente es complejo. O sea, el integrar, el organizarnos, el combatir la corrupción, el combatir todas estas mafias, la falta de educación que existe actualmente, que debemos de fomentar, la conciencia, responsabilidad, todos son, es una situación que van a intervenir muchísimos factores para que lo podamos lograr. Sin embargo, es un foco rojo en los foros mundiales. Lo están exigiendo. Ya se pide romper paradigmas y modificar nuestra visión de conservación en un sentido amplio. Definitivamente ya es una situación de emergencia. Y esta situación se resume en esta perspectiva mundial hacia el 2050 que nos establece la Convención de la Diversidad Biológica, donde dice que lo mismo que yo le estoy hablando, ¿no? Se han hecho diferentes actividades, no hemos tenido éxito y la tendencia de la biodiversidad es cada vez a la simplificación. Solamente vamos a poder doblar esta curva si hablamos sobre conservación, restauración, acciones concretas para el cambio climático, reducir todos los otros conductores directos de la problemática de la diversidad que habíamos hablado en ese otro esquema, la producción sustentable, ¿sí? Y reducir el consumo de alimentos. Son una serie de factores que aquí dice transición de bosques, transición de agricultura, transición de infraestructura, etcétera, diferentes transiciones que ellos están hablando, pero que todas deben de manejarse de manera integral a nivel de paisaje y de manera conjunta desde el nivel local hasta el nivel general. Y esto recientemente ha sido publicado, ¿no? Como una emergencia. Ya nada más al final quería pasarle las descripciones. En la bibliografía de esta presentación viene este documento, es gratis, lo pueden bajar del internet, y cómo habla de su transición de territorios y bosques, exactamente lo que se puede producir con las sumas, ¿no? Integrado con otras formas de producción, planificación a nivel de paisaje, seguridad alimentaria. Gran parte de la población rural de México aún vive de proteína de origen silvestre, de origen animal silvestre. Actividades, rescate de actividades tradicionales, uso racional de recursos, en combinación con otras actividades productivas. Esto es la descripción que ellos tienen de su transición territorio de sus bosques. Lo del agua, pues el enfoque integral, protección, restauración, pesca también, protección, manejo sustentable de la agricultura, manejo, gestión. No se habla de protección nada más, sino de dos cosas: una gestión y una protección, reconversión de la ecoagricultura hacia una ecoagricultura, una función de la biodiversidad con visión de paisaje, reconocer la importancia que tiene esto, manejo racional, etcétera, apertura al mercado. Esto es lo que nos hace falta. Fomentar una dieta sustentable, reconvertir la política agrícola dentro del sistema agropecuario, empresas que aplican criterios de sustentabilidad ambiental, enfoque integral para mitigar desequilibrios, gestión, incluso de la transición del cambio climático, mucha importancia se le da a la parte basada en ecosistemas, aparte de las cuestiones de reducir el desperdicio de alimentos y la cuestión de industrializada y biotecnologías, etcétera. En fin, no es descubrir el hilo negro, es una emergencia y debemos de ser proactivos y empezar a ver que nosotros en nuestro contexto, en nuestro país, esto ya lo tenemos. La cosa es nada más organizarnos y entre todos trabajar en conjunto, ¿no? Pues bueno, eso sería el final, y aquí está la bibliografía y aquí están algunos de los diagnósticos recientes del 2019 y 2020, que ¿dónde está el otro? En fin, bueno, que nos están alertando a que tenemos una gran oportunidad en el país, es como yo lo interpreto, pero están hablando a nivel mundial. Gracias. Perfecto. Le agradecemos mucho, doctor Reveles. Hay algunas preguntas de los asistentes. A ver, le comento. Bueno, esta Jenny Ramírez le manda felicitaciones y ella pregunta, bueno, voy a relacionar dos preguntas de dos asistentes. Ella pregunta, ¿la composta puede ayudar a no usar fertilizantes, la agricultura orgánica a dejar de usar insecticidas
Y bueno, esta la voy a relacionar con la pregunta de Gabriel y dice, bueno, felicidades por la presentación. ¿Usted promovería incentivaría la agricultura orgánica en México? Entonces, la primera es el uso de la composta y la cuestión de la agricultura orgánica para dejar de usar insecticidas. Y la otra es si se puede promover mucho más la agricultura orgánica. Sí, un punto importante de la primera pregunta, si recuerdo, fue la composta. ¿Y qué otra cosa preguntaba relacionada con composta? La composta y la agricultura orgánica para Y dejar de la, usar insecticidas. para esta visión, sí. Bueno, definitivamente, bueno, en cuestión de la composta forma parte de todas esas biotecnologías o tecnologías que se utilizan en estos esquemas diferentes de producción para reciclar nutrientes, por ejemplo, para aprovechar y mitigar el impacto de contaminación que puede ocurrirse con los desperdicios agrícolas o ganaderos, etcétera. Entonces, la composta sí definitivamente es una de las actividades de gestión dentro de tus esquemas de desarrollo sustentable, agrícolas, ganaderos o forestales. Es muy importante. Lo orgánico yo lo veo como una oportunidad importante. Siempre digo, no necesariamente lo orgánico se relaciona con conservación. Sin embargo, si ustedes ven las diferentes instituciones, hay diferentes a nivel europeo, americano, incluso asiático, certificadoras que pues, le dan el visto bueno de estos productos. Realmente conforman una forma de producción que no utiliza insumos o que los limita al mínimo y promueven un bienestar humano, pero les exige cada vez más acciones de conservación, de diversificación de la forma de producción, etcétera. Cada vez lo están exigiendo. Sin embargo, me reservo un poquito la opinión porque sí me tocó participar en un foro que me gustó mucho, aprendí mucho de estos profesionistas. Sin embargo, ellos siguen teniendo esa visión de la visión nada más de limitar los insumos para el beneficio de la salud humana, ¿no? No tanto con esa visión de ecosistema. Y entonces se discutió mucho en esa reunión este tipo de aspectos, de por qué incorporar una diversificación en la producción y todo eso, pero ellos hablaban que hacía más complejo el control de realmente que fuera esa producción orgánica, sobre todo que tiene que ser un manejo muy intensivo para control de plagas que sea biológico, control de enfermedades que sea biológico. Entonces, ese manejo intensivo como que se aleja un poquito de la visión de conservación, pero sí podría ser si cada vez meten esta certificación de la conservación en las actividades, ¿no? Y la otra, perdón, ya me perdí. No, están bien, bien contestadas, doctor. Este, Ah, la otra es si usted promovería la agricultura orgánica en México. Sí, pero me permito también hacerle otra de las preguntas de otra invitada, que es Adriana Elizabeth Zurbia. Ella pregunta específicamente qué acciones específicas podemos generar en la conservación de la biodiversidad y qué tan difícil es desarrollar un proyecto de conservación de una especie en el país. Le manda saludos desde Guanajuato. Entonces, okay. Ajá. Sí, sí. Bueno, de lo de la agricultura orgánica que se la fomentaría, pues sería con esas reservas. Es que más bien hay que fomentar esas prácticas de sistemas más amigables con el ambiente, que diversifican su producción, que mantienen estructura y mantienen diversidad, como la agroecología, los sistemas agroforestales. Esos ejemplos que mencioné ya existen. Lo están desarrollando agrónomos, lo están desarrollando veterinarios, ecólogos, etcétera, ¿no? Rescate de técnicas tradicionales. Yo promovería más eso, sin decir que la agricultura orgánica sea mala, ¿sí? Sino que se vaya vinculando un poquito más con la conservación. En cuanto a la otra pregunta, es algo muy complejo, ¿no? ¿Qué actividades específicas? Pues yo creo que todo mundo desde su punto de influencia debemos de tratar de influir un poco y concientizar a la gente, los que estén en la academia, a través de la investigación, a través de la docencia, las personas en su comunidad, tratar de hacerles ver la importancia que tiene la diversidad biológica desde un punto de vista como quieran, de su función o de los servicios ecosistémicos, pero definitivamente cualquier acción que tengan, ya sea desde una protección estricta o la preocupación por la protección de una especie que está en riesgo, ya está amenazada, una especie, hablo de fauna o de una especie vegetal o de una comunidad, un ecosistema, pues actuar y trabajar dentro de su ámbito de influencia para protegerla. Sin embargo, no perder esa visión que no es un ente aislado, que no va a funcionar ese programa si no lo vemos con la visión que debemos de influir de
que hay que combatir el cambio climático, que hay que influir en la educación de los niños, que hay que controlar o separar la basura, en fin, es una visión que debemos de ver de manera integral dentro de nuestro aspecto donde influyamos. No todos podemos ser todólogos y actuar en la conservación de todo. Alguna gente está trabajando con áreas naturales protegidas, qué bueno, pero que vean esa visión ecosistémica. Alguna gente está trabajando con especies en riesgo, pues qué bueno. Otras especies tienen una visión social. Es lo importante que todos tengamos esa visión integral y fácilmente se va a hacer esa integración, a diferencia de estar cada quien trabajando por su lado y siendo en contraposición algunos de otros, ¿no? No sé si le respondí a la compañera de Guanajuato. Muy bien, doctor. De hecho, bueno, le mandan muchas felicitaciones de diferentes partes del país. También hay otro asistente que se llama Israel Rivero, y él menciona en temas de conservación de la biodiversidad, cómo se está abordando el tema del crecimiento poblacional humano, mundial, y que cada vez es más preocupante, ¿no? Y también esta cuestión de la cuestión del consumismo, ¿no? Que realmente creo que es un problema que aqueja, incluso con la cuestión de la generación de basura, ¿no? Sí. Sí, sí, efectivamente. Realmente el crecimiento exponencial de la población humana ha sido un tabú. O sea, recientemente, si ustedes revisan estos diagnósticos globales, ya lo hablan que el problema importante es este crecimiento exponencial y que si no hay una forma de que en alguna manera se vaya limitando, esa es la palabra compleja, si no se controla, no vamos a poderla cubrir la demanda que se necesita, ¿no? Entonces, esa es la partida de la preocupación de todas estas visiones de diagnósticos y opciones que nos dan, ¿no? Y, y esta visión de conservación, lo importante es de que se vea con una visión diferente, que no solamente sea la protección estricta, sino que se dé importancia al aprovechamiento como una herramienta de conservación. Por esto mismo, ¿no? Porque la población sigue creciendo, la demanda sigue creciendo, entonces tenemos que ver cómo le vamos a hacer, aparte de controlar la población, para manejar estos ecosistemas que ya están perturbados, transformados, para que nos produzcan alimentos para cubrir esa demanda. O sea, los humanos estamos en el planeta, no los podemos ya pensar en otra cosa, ¿no? Entonces tenemos que buscar esas alternativas, pero sin dejar de lado que la protección es la fuente de servicios ecosistémicos, si no le queremos llamar la fuente de soporte de vida en el planeta. Me perdí un poquito ahí de la segunda parte, La otra es del consumo. Sí, también se habla mucho de esto. Yo me enfaticé en la parte de biodiversidad, que es un área que yo quería como que resaltar, pero todas estas recomendaciones hablan de que debemos de evitar el desperdicio, cambiar hábitos de consumo. Y como veterinario voy a decir algo que a lo mejor si hay veterinarios por allí no les va a gustar mucho lo que yo diga, pero el consumo de carne roja debe disminuir. Definitivamente se están haciendo grandes esfuerzos en cuanto a alimentación, manejo de pastizales, manejo de forrajes, manejo de la ganadería, para disminuir la emisión de gas de efecto invernadero, bueno, del metano, que tiene un potencial de efecto invernadero equivalente al CO2. Es una fuente de emisión muy grave y cada vez está creciendo la industria. ¿Por qué? Para cubrir esa demanda. No necesitamos consumir esas cantidades de carne roja. Incluso para la salud no es positivo, ¿no? Debemos de buscar un cambio de mentalidad. Yo no digo que nos volvamos todos veganos, no tengo nada en contra de vegetarianos ni veganos, pero debemos de cambiar nuestros hábitos alimenticios a una alimentación igual, la palabra mágica, diversificada y menos consumo de carnes rojas. No van a desaparecer las vacas ni el ganado, pero debemos delimitar ese consumo y esa expansión. Eso es una realidad. Y ya lo hablan en estos diagnósticos. Y esto es reciente, de unos 5 años para acá. Antes era un tabú. Correcto. Gracias, doctor. De hecho, incluso esta respuesta se relaciona mucho con la siguiente pregunta, que es de Verónica Farias, que ella pregunta, dice, ¿los grandes supermercados transnacionales son los que impiden que los productos del campo puedan ser incluidos en la economía? Y sí, bueno, ella pregunta, ¿qué se puede hacer? Como que... Sí, pues esto ya se está haciendo y realmente aquí como que los veterinarios, por ejemplo, yo lo acepto formo parte del gremio de esa profesión,
Muchos biólogos ya están trabajando, muchos ecólogos están trabajando, pero básicamente, por ejemplo, los etnozoólogos, los etnoagroforestales, ellos ya lo están haciendo, ellos están rescatando todas estas prácticas tradicionales, están viendo, o sea, es una forma de investigación participativa y una planeación participativa donde van a aprender qué es lo que hacen estas comunidades autóctonas, muchas de mestizos, pero muchas de comunidades indígenas, pues, ¿cómo se llama? Pues comunidades autóctonas, ¿no? Aprender cómo ellos manejan sus territorios y cómo hacerlo para que esto mejore y sobre todo meterlo a las cadenas de mercado. Ellos ya lo están haciendo. Y creo que ese es el punto fundamental que nosotros debemos de contribuir. ¿Cómo podemos influir en esto? Prefiriendo estos productos, ¿no? El problema es que tenemos esa diferencia de, por ejemplo, lo industrializado y lo orgánico. Toda esta certificación verde de todos estos productos que vienen de un manejo forestal sustentable y todo eso, como que no se les ha dado ese impulso. Pero bueno, hasta la mejor forma es empezar a consumir ese tipo de cosas, consumir con la gente que produce directamente. Hay muchos tianguis de gente que viene a vender sus productos a la ciudad directamente. En eso podemos ayudar. O sea, el que pueda influir en la política, pues debe de influir hacia allá, ¿no? Pero es uno de los puntos básicos, ¿no? Decía la doctora Julia Carabias en alguna de una plática yo fui que eran súper interesantísimas y hablaba de este aprovechamiento racional de recursos y la evaluación de estos recursos, cómo debería de promoverse y su internalización en el mercado. Decía, simple y sencillamente con que el gobierno invirtiera y consumiera todos estos productos forestales para muebles, café, papel para las oficinas, todos estos productos que pudiera tener un mercado directo al gobierno. Ya con eso ayudábamos a muchísimas comunidades rurales a fomentar este tipo de actividades diferentes, ¿no? Y creo que tenía toda la razón, ¿no? Pero es algo complejo. Tenemos que trabajar todos hacia eso, ¿no? Dentro de lo que podemos. Gracias, gracias, doctor. De hecho, tenemos muchas preguntas. Voy a hacer todavía un par. Por ejemplo, el doctor Cervantes le pregunta, dice, estimado Carlos, muy interesante e importante tu plática. ¿Qué tanto se enseña en cursos a nivel licenciatura en distintas carreras universitarias la existencia de estos modelos de aprovechamiento sustentable de la biodiversidad en México? ¿Y qué tanto se debería de enseñar? No sé, por ejemplo, su experiencia en Sí, veterinaria o otras. sí, sí, pues básicamente mi experiencia es en veterinaria. En agronomía, lo que sí les quiero decir y reconocer que los agrónomos en la Universidad de Antonio Narro, ¿qué otra? Bueno, varios colegios de posgraduados, por ejemplo, ahí están trabajando de una manera muy importante en promover cursos desde niveles de licenciatura, donde hablan sobre manejo de recursos de manera sustentable y sistemas de producción alternativos. Obviamente los agrónomos, pues todo el desarrollo de la ecoagricultura y todas estas prácticas que ellos tienen, pues esa visión ecosistémica, aunque no la ven metiéndola con fauna o tanto con la biodiversidad, es una visión muy diferente que donde han desarrollado ya específicamente ya con vida silvestre, la biodiversidad, muchos cursos a nivel de licenciatura, maestría, etcétera, ¿no? A nivel de veterinaria, pues la Facultad de Medicina Veterinaria hizo zootecnia aquí en CEU, pues yo formo parte de ella y estoy muy orgulloso y pues la tengo que defender, ¿no? Es como que una punta de lanza en meter estos temas que nos ha costado muchísimo trabajo, mucho trabajo, porque la visión de la facultad, y no es malo ni modo, si hay alguien por ahí que lo escuche, ha estado muy enfocada al monocultivo. Le digo, la zootecnia tecnificada. ¿Por qué? Porque es muy eficiente y no le vamos a enseñar a los alumnos cosas que no sean eficientes. Pero esta visión de ecosistemas como complemento a esta zootecnia tecnificada no se ve. Nosotros tenemos algunos cursos a nivel de licenciatura que se han metido así como tirabuzón, de manejo de recursos naturales, y en posgrado hay varios cursos al respecto, ¿no? Pero como que quedan algunos huecos porque solamente en optativas tenemos algunos cursos sobre conservación y manejo de fauna, ecología de enfermedades y ¿no? Este tipo de cosas que ha habido. Y en otras facultades a lo largo del país de veterinaria ya tienen algunas materias de fauna silvestre, de manejo de recursos, pero ha sido poco, ¿eh? En realidad es poco, debemos hacer mucho más esfuerzo para lograr esto. Esta visión, este cambio en los estudiantes, los jóvenes que pues tienen que ver ahorita qué van a poder hacer para cambiar todos los errores que hemos cometido en el pasado, ¿no? Son todos los retos, ¿no? Que
como todos los profesionistas que tenemos que atender. Y sí, de hecho, y también, bueno, le tiene muchísimas felicitaciones por la conferencia. Para muchos ha sido muy grato escucharlo, doctor Reveles. Le pregunta, por ejemplo, Hugo, le pregunta, gracias por la conferencia. Y una pregunta dice, ¿la tecnificación de la producción, agentes químicos o mecánicos, podría ser solucionada con trabajo humano, con técnicas tradicionales? Pero se podría, bueno, no sé, así su pregunta, si se puede hacer ese cambio con técnicas tradicionales. Ajá. No, desafortunadamente aquí existe ese dilema que es el que estábamos hablando, que las técnicas tradicionales o las técnicas menos impactantes o transformadoras del ambiente no son tan eficientes. ¿Por qué? Pues porque hay competencia, ¿no? En la producción. O sea, tú tienes un ecosistema diversificado, por ejemplo, en ganadería, tú tienes un potrero con árboles forrajeros nativos, leguminosas nativas, etcétera, que es un sistema silvopastoril donde combinas especies nativas con especies introducidas, etcétera. La producción va a ser menor. ¿Por qué? Porque están compitiendo con esa gran diversidad de otros herbívoros, de otras especies de vegetales, todo eso. Y eso es normal y eso es lo que estamos buscando en realidad. Y los sistemas intensivos precisamente son eficaces porque ese monocultivo permite captar toda esa energía y toda la biomasa de nutrientes y componentes inorgánicos que hacen la producción, ¿no? Entonces, ese es el dilema fuerte, ¿no? Un dilema también es que, por ejemplo, los sistemas tradicionales o ambientalmente sostenibles requieren de mucha mano de obra, precisamente como dices. Y ese es un conflicto porque en un momento dado, pues más salarios, más costo para producir. Sin embargo, la palabra clave aquí es la diversificación. La idea es no poner todos los huevos de la gallina en una canasta, sino que tenga varios productos la canasta, ¿no? Que haya ganadería, silvopastoril, que haya agricultura ecológica en sus diferentes modalidades, que haya aprovechamiento forestal, que haya aprovechamientos no extractivos de la naturaleza, áreas naturales para observación de aves, campismo, ecoturismo. Entonces, ese tipo de combinaciones definitivamente va a permitir rebasar ese dilema de la alta productividad de los sistemas tecnificados y los no tecnificados. El otro problema es que la explosión demográfica requiere de que estos sistemas tecnificados se mantengan. No podríamos alimentar a la humanidad con sistemas alternativos. Esa es una realidad que debemos vivir. Pero claro, deben de estar contenidos, deben de mitigar todos sus insumos que se desperdician y toda la contaminación, todo se debe de mitigar in situ y debe de evitarse su expansión sobre la frontera natural, ¿no? Y deben estar en combinación, pero ya esa combinación en un paisaje diversificado, pues puede producir y mantener servicios ecosistémicos, ¿no? Esa es la idea de cambiar nuestra visión, pero sin perder la importancia de proteger especies y proteger ecosistemas, ¿no? Muchas gracias, doctor. Sí, de hecho, incluso también nuevamente esa pregunta, esa respuesta se relaciona con la siguiente, que de hecho también uno hay que recordar que también que todos los humanos, esa brecha del perfil socioeconómico, ¿no? Que también influye tanto y afecta tanto a las poblaciones. Por ejemplo, pues, hay que ver que tan solo en la ciudad, por ejemplo, la ciudad, para hacerse una cuestión como una ciudad sustentable, pues es muchos retos, porque la mayoría de las personas viven en departamentos, ¿no? Y, por ejemplo, Adrián Llanas pregunta, ¿por qué no se maneja la idea de ser autosustentables? Que cada quien en su hogar produzca sus alimentos y así poder mitigar las industrias capitalistas, ¿no? Donde la mayoría caemos en un círculo de consumir con facilidad. Pero nuevamente es la cuestión de esa desigualdad social, ¿no? También. Exactamente, sí. Sí. No sé, usted, por ejemplo, por parte de veterinaria, hay cursos, ¿no? De huertos orgánicos, ¿no? Que genera la facultad de veterinaria, ¿no? De huertos de traspatio, ¿sí, no? Bueno, no tanto de huertos tras patios, sino los cursos que están haciendo es a nivel de posgrado, es tener esa visión integral de una eh, producción ganadera ambientalmente sostenible y empezar a rescatar un poquito cómo se puede integrar esto con otras formas de producción, que esa es la clave, porque es lo mismo, si buscamos la producción ganadera, silvopastoril o de cualquier forma diferente, esa reconversión, por sí misma no funciona bien, ¿no? Sino buscar que todo debe de integrarse con otros esquemas de producción, pero
A nivel de posgrado es donde fundamentalmente se da, y diplomados es algo que estamos pensando y estamos desarrollando algo por allí para que se pueda hacer, pero no hay cursos como hay en el colegio de posgraduados, como hay en escuelas de agronomía, no los hay, nos falta. Está habiendo muchos seminarios y prácticas sobre estas formas diferentes de ganadería y cómo una visión integral de manejo de recursos, pero seminarios, y se están aceptando ya entre la comunidad, y de hecho hay una situación ahorita que los estudiantes han exigido una visión más de desarrollo sustentable, y están pidiendo que los temas se aborden en la carrera. Y estamos en proceso de revisión del plan de estudios que va a permitir que se pueda cumplir esa inquietud de los estudiantes que ha surgido recientemente.